En la historia de la humanidad, pocos nombres logran trascender el tiempo. Imperios han surgido y caído, pero detrás de algunos de ellos siempre existe una figura clave, un individuo cuya visión cambió el rumbo de su época. Este es el relato de un hombre que desde la nada construyó un imperio. No nació en la riqueza ni en el privilegio. Su origen era humilde, rodeado de limitaciones y dificultades que para muchos habrían sido suficientes para rendirse. Sin embargo, desde muy joven mostró una obsesión distinta: entender cómo funcionaba el poder, la economía y la influencia. Mientras otros buscaban sobrevivir el día a día, él observaba patrones. Estudiaba el comportamiento humano, las decisiones de los líderes y las estructuras que sostenían a las grandes sociedades. En su mente ya no existían límites geográficos, solo posibilidades de expansión. Su primer paso no fue la conquista, sino el conocimiento. Invirtió años en aprender cómo se construyen las redes de comercio, cómo se controla la información y cómo se generan alianzas estratégicas. Cada error se convirtió en una lección, cada fracaso en una herramienta. Con el tiempo, comenzó a construir pequeños negocios. Nada extraordinario al inicio, pero sí estratégicos. Se enfocó en sectores clave, donde el flujo de recursos era constante. Su capacidad para anticiparse a los cambios lo diferenciaba del resto. Pronto, esos pequeños negocios comenzaron a crecer. Lo que parecía aislado se convirtió en una red interconectada. Transporte, comercio, tecnología y recursos empezaron a formar parte de una estructura mayor que solo él parecía comprender por completo. Pero el crecimiento no estuvo libre de conflictos. Otros grupos de poder intentaron detener su avance. Corporaciones establecidas, figuras políticas y rivales económicos vieron en él una amenaza directa al equilibrio que conocían. Sin embargo, su mayor arma no era la fuerza, sino la estrategia. En lugar de confrontar directamente, utilizaba movimientos silenciosos. Fusiones, adquisiciones, acuerdos ocultos y decisiones calculadas que debilitaban a sus oponentes sin una sola batalla abierta. Con cada movimiento, su influencia crecía. Ciudades enteras comenzaron a depender de sus redes de suministro. Empresas menores se integraban a su estructura sin darse cuenta de que estaban formando parte de algo mucho más grande. En menos de una década, lo que comenzó como pequeños negocios se transformó en un imperio económico global. Su nombre ya no era desconocido, era mencionado en medios, reuniones de poder y círculos donde se decidía el futuro de las naciones. Pero el verdadero poder no estaba en la riqueza visible, sino en el control invisible. Información, recursos y decisiones estratégicas estaban bajo su influencia indirecta. Sin ocupar cargos oficiales, su impacto era absoluto. A pesar de su éxito, permanecía en las sombras. Rara vez aparecía públicamente. Entendía que la verdadera autoridad no siempre necesita ser vista para ser efectiva. Su ausencia en el escenario público solo aumentaba el misterio. Con el paso de los años, su imperio dejó de ser solo económico. Se expandió hacia sectores políticos, tecnológicos y culturales. Su visión ya no era local ni regional, sino global. Todo estaba conectado a su red de influencia. Sin embargo, cada imperio enfrenta su propio desafío. La ambición, la traición y el desgaste interno comenzaron a aparecer. Las estructuras que había construido empezaban a mostrar fisuras que ni siquiera su estrategia podía ignorar por completo. Y en el punto más alto de su poder surgió la pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando un solo hombre controla demasiado? La historia sugiere que ningún imperio es eterno, sin importar qué tan sólido parezca. Porque incluso los grandes constructores de imperios deben enfrentar el mismo destino que aquellos a quienes reemplazaron. La historia nunca se detiene, solo cambia de manos. Y cada poder absoluto, eventualmente, encuentra su límite. Continuará.